Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Mis hermanos, vamos a leer este pasaje que está en Juan 8:43. Juan capítulo 8, versículo 43. El mensaje para este día lleva como título: ¿podrá el leopardo cambiar sus manchas? ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Ese es el mensaje de este día. Juan capítulo 8, versículo 43, dice así. 8:43 dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué muchos no entienden el lenguaje del Señor? ¿Por qué muchos no pueden comprender el lenguaje del Señor? A ver, ¿por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros, el Señor nos ha dado la gracia de poder escuchar el mensaje, de ir entendiendo el mensaje, y por qué otros no? ¿Por qué otros no? Por la misericordia del Señor. Amén. Y los que no han podido entender es porque el Señor no ha querido darles todavía unos últimos años y todos los cuales no van a llegar al conocimiento del día, pero en el momento se necesitan. Amén. Sí, amén. Amén. Básicamente es eso, ¿cierto? Hija, ¿qué quieres decirnos? Más durito, mami. Yo creo que... Amén. Amén. Gracias, hija. Gracias, hija. Porque no son hijos. Eso dice la palabra de Dios, ¿no? Porque no son hijos de Dios. Amén. Amén. No la escucharán. Amén. Dice aquí en el pasaje, la respuesta también está allí, ¿no? Qué bonito que la palabra de Dios trae preguntas, trae interrogantes. Y nosotros tenemos muchos interrogantes, nosotros tenemos muchas preguntas, a veces nos hacemos muchas preguntas, ¿no? Y como que, ¿dónde encuentro la respuesta? Y andamos por ahí buscando respuestas, que por allí en los programas científicos, que por allí no sé, en la brujería, que en la metafísica, que en la NASA, que, bueno, andamos buscando respuestas por muchas partes. Dice la palabra del Señor Jesucristo, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. O sea, hay una imposibilidad, porque no podéis. No son hijos, como dice Daniela, y los que no son hijos no pueden. Imposible. Eso es una imposibilidad. No hay nada que hacer allí. No puedo yo o alguno de nosotros, no podemos forzar. ¿Puedo yo forzar para que alguien entienda? ¿Puedo? Porque por ahí nos han enseñado por ahí algunos mensajes distorsionados, ¿cierto? Esos mensajes que dicen, fuércelos a entrar, fuércelos. O sea, yo tengo la capacidad de forzar a alguien, de hacerlo entrar en el reino de Dios. De hecho, la palabra ahí forzar es como busca la manera de enseñar. O sea, trate de enseñarles. Mas no así de que me esté mostrando a mí o que me esté enseñando a mí de que yo tengo el poder o la capacidad
de entrar a alguien al reino de Dios. Yo no tengo la capacidad, ninguno de nosotros los seres humanos la tenemos. Yo no tengo esa capacidad. No sé si de pronto alguno piense que la tiene, pero la capacidad de que alguien se salve o de que alguien entre al reino de Dios no está en nosotros los seres humanos. No está. Bueno, no está en nosotros. Yo puedo hacer muchas cosas. Yo puedo hacer muchas actividades, digamos, humanas. Puedo hacer muchas, entre otras puedo ir hasta la casa, traerlos, puedo, no sé, pagarles el taxi, llevarlos a almorzar, hacerles una buena comida, tratar de motivarlos. Recuerden que la palabra de Dios dice que muchos seguían al Señor Jesucristo por la comida, ¿no? Muchos lo seguían por la comida y lo seguían por razones que no eran, ¿cierto? Dice que la palabra de Dios dice que había en una ocasión 4,000 varones sin contar a sus mujeres y a sus hijos, y en otra ocasión habla de 5,000 sin contar a sus mujeres y a sus hijos. Y dice la palabra de Dios que estas personas venían y le decían: maestro, te estamos buscando, ¿cierto? Te estamos buscando, maestro, ¿cierto? ¿Qué le respondió el Señor allí? Ustedes me buscan porque ayer les llené la pancita, ¿cierto? Porque allá fueron y comieron, porque comieron de todo, porque todos nos llenamos, porque estábamos felices, había comida en abundancia, y entonces ustedes, la palabra allí usa hay una palabra en griego allí, ¿cómo dice? ¿Quién recuerda? Hartazo, ¿cierto? Hartazo. ¿Qué significa hartazo? O sea, había comida y pachanga y había de todo y todos felices y comida en abundancia y el almuerzo y el sancocho y la cosa y todos acudían porque había sancocho, ¿cierto? Pero cuando ya no había sancocho, pues ya no muchos ya no van, o sea, van como que mañana hacemos fiestica, mañana hay comida y vienen unos que se llena. O sea, entonces dice la palabra de Dios: ustedes me siguen, dijo el Señor, porque ayer hartazo, porque ayer comieron y se llenaron y sus barrigas y ustedes estaban muy contentos. Por eso muchos siguen al Señor Jesucristo. Esa es una razón buena, valedera. Alguien diría que el fin justifica los medios. ¿Será que el fin justifica los medios? Yo me hago esa pregunta. Es interesante, ¿no? O sea, ¿qué debo hacer yo? ¿Cuántas actividades debo hacer yo para atraerlos? ¿Cuántas actividades? ¿Cuántas? ¿O de qué clase debo hacer? ¿Qué clase de actividades debo hacer yo para atraerlos? ¿Cuáles? ¿Cuántas? Cuando Pablo, por ejemplo, fue a Atenas, pues no hubo como un comité de llamado tocando tamboriles o cosas para atraer a la gente la atención. Fue directamente a comenzar a hablar con la gente. Okay. A predicar, ¿no? En el libro de Hechos dice que la gente, quedaron con tantas ganas porque eran hijos de Dios, que al siguiente fin de semana dice que eso se llenaba, porque ellos estaban con ganas de escuchar la palabra de Dios. Pero ahí yo no veo que diga que Pablo les envió unos carruajes, unos caballos, o que les envió unos burros, o que les dijo: venga que les voy a preparar comida, y no había nada de eso. Nada, eso no existía, de eso no hubo. Nunca hubo de eso, a la hora de la verdad. Nunca, o sea, no fue esa la razón por la que los seguían. Iban en busca de la palabra de Dios, porque iban en busca de comida, ¿no? O sea, eso es lo que dijo el Señor Jesucristo: me siguen porque comen, porque... Hay muchas iglesias que hacen la invitación para que vayan a la congregación, ponen la fecha, ponen el lugar, y las personas preguntan: ¿pero hay comida? ¿Pero hay comida? Y la persona le contesta: sí hay comida, vengan, hay tal cosa, y así. Pero esa es la pregunta de las personas: ¿pero hay comida? Y aparte ponen hay arrocito con leche, hay tamalitos, hay sancochito, hay snacks. Entonces, ¿qué dice el Señor de eso? No es lo importante, ¿no?
Porque a veces uno dice, sí, es que hay que usar los medios que sea para atraerlos. Uno piensa humanamente que esa es la manera, ¿cierto, hermano? Y de pronto mucha gente dice que el Señor Jesús sí lo alimentó, pero, o sea, confundimos las cosas y todo lo manipulamos porque el Señor sí lo alimentó, pero porque Él no le predicaba una hora o las jornadas de prédica eran muy grandes. Okay. Y de pronto Él sí lo alimentaba y ya pues los que de verdad no querían escuchar se iban, ¿cierto? Pero no era que el Señor los alimentara para traerlos a que escucharan la palabra. O sea, son cosas muy diferentes. Okay. Son cosas que nosotros tenemos que empezar a aprender y entender que no es lo físico, pero se va por lo físico, por la vista. Ok, gracias, hermano. Sí, muy claro, muy bueno la aclaración, buenísima. Claro, Él alimentaba a sus hijos, ¿cierto? Esa es la parte de la misericordia del Señor. Ahora nos... Que todos estaban ahí, que llevaban muchas horas, que se iban a ir a su casa sin haber comido, entonces ahí fue donde se comenzó el culto, pero muchos de ellos obviamente ya no venían solo por escuchar al Señor, sino por venir a comer. Algunos dijeron, no, aquí lo que hay es comidita, ¿cierto? Aquí esto está bueno, esta gente es amplia para dar de comer, esta gente con tal de que allá me tienen que dar, y con tal de que yo me quede, pues ellos me tienen que atender, ¿cierto? Y vienen muchas cosas a nuestros pensamientos humanos, carnales y en nuestro corazón engañoso. No, es que allá me tienen que atender y bueno, de verdad, esa es la manera. O sea, yo me pregunto y me confronto con respecto a lo que muchas personas, porque es que ese ejemplo que puso el Señor allí, ese testimonio muestra que no son pocas, muchas personas tienen ese pensamiento. Vea como lo que dice mi esposa, en grupos la gente pregunta, lo primero que pregunta es si hay comida, y sí, la comida sí hay, la comida que no perece, ¿cierto? Pero ellos no quieren esa comida, ellos no quieren esta comida, ellos buscan es la comida que les sacia la barriguita. Esa es la comida que muchos buscan. Y muchos también caen, o caemos en algún momento, en el engaño de querer atraer a las personas con anzuelos, eso es un anzuelo falso, ¿cierto? Eso es un medio, un mecanismo errado, falso, engañoso. Es engañoso. Yo quería atraer a alguien a través de que venga que aquí comidita. Yo, ¿de qué estoy jugando? Acá estoy jugando. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata? De tener un club de personas, un grupo y grande y que se llene con personas que solamente quieren venir a llenar su estómago. ¿De eso se trata? No, todo eso tengo que cuestionarme, ¿no? Tengo que preguntarme si esas cosas realmente son parte de la palabra de Dios y son de la Escritura. Dice la palabra aquí dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Porque muchos pues no entienden el lenguaje del Señor. ¿Por qué? Porque hay una imposibilidad. No pueden escuchar su palabra. Aquí en el capítulo 10, un poquito más adelantito allí, dice, versículo 14, capítulo 10, versículo 14. Capítulo 10, versículo 14, dice así. Dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y conozco ¿qué? ¿Qué conoce el Señor? ¿Qué conoce? Sus ovejas. Entonces, ¿por qué el título de hoy se llama ¿Podrá el leopardo cambiar sus manchas? Mire, en la palabra de Dios hay muchos, ¿cuál sería muchos símil? ¿Es correcto? O no sé si está correcto decir, no, creo que no. ¿Símiles? No sé, tengo la duda ahí, el plural. Bueno, hay muchos, se usa mucho el símil, la comparación. Hay muchas similitudes, sí, el símil se usa mucho. Se usa mucho algo que se conoce como antropomorfismo, digamos, cuando se usan comparaciones con, en este caso, con animales. Entonces, hay muchas comparaciones o símil que el Señor usa. El Señor dice acá, ¿qué me dice acá? Dice que Él es un ¿qué? Versículo 14. Él es un buen pastor, ¿cierto? ¿Cómo se llamará aquel que cuida caballos?
¿Cómo se llamará? No sé. Caballerista, bueno, no sé. ¿Cómo se llamará el que cuida? Bueno, me imagino que de acuerdo a cada animalito, debe haber como algún nombre, ¿no? No sé, porque pastor es de ovejas, ¿cierto? Y así mismo me imagino que herrero o vaquero, herrero, ¿cierto? El de perros, ¿cómo será? Perrero, no sé. El de cerdos, ¿cómo será? El marranero. Cochinero. ¿Cómo se llamará el de burros? El de cerdos. ¿Cómo será el de cerdos? Peppa Pig. ¿Cómo será el que cuida a los cerdos? ¿Cómo se llamará? Aún más, ¿cómo se llamará el de los lobos? ¿Cómo se llama el de los lobos? El que cuida a los lobos. Peor aún, ¿cómo se llamará el que cuida serpientes? El encantador de serpientes, no sé, tal vez, ¿no? ¿Sí? Correcto, no se van a domesticar. Entonces aquí hay algo muy curioso que dice el Señor, y Él mismo dice de sí, dice: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y eso inmediatamente me lleva a mí a algo. Hay un pastor, hay unos ¿qué? Ovejas. Ovejas, rebaño. Inmediatamente. Hay pastor, hay ovejas. No es que hay pastor, entonces hay lobos, o cabras, o perros. Entonces yo soy el buen pastor, entonces aquí tengo mi camada de perros. No, eso no existe. Yo soy el buen pastor y tengo aquí mi, ¿cómo se dice el grupo de lobos? Eso tiene un nombre también. ¿Manada? Tengo aquí la manada de lobos. Yo soy el buen pastor y aquí tengo mi manada de lobos. O yo soy el buen pastor y aquí tengo mi hato o apia, ¿no? Apia o hato. De cerdos. Yo soy el buen pastor, entonces aquí tengo mis cerdos. ¿Cierto? ¿Será que eso es así? No. No, no es así. Entonces, mire, la palabra de Dios dice que el Señor es el buen pastor. Dice: yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Dice: yo conozco mis ovejas. En la palabra de Dios, mis hermanos, hay símil con respecto a perros, a cerdos, a cabras, a burros, a caballos, a lobos, mulos, serpientes, leopardos, águilas, palomas, leones, hormigas, avestruz. Vea cuántos hay, ¿cierto? Mire cuántos símil utiliza el Señor, y cada uno de ellos tiene una razón de ser, ¿cierto? Por cada uno de ellos hay una comparación, ¿cierto? Y a nosotros el Señor nos dice ovejas. A los hijos de Dios les dice ovejas. A veces uno piensa, yo he escuchado a algunos que dicen: no, vamos a orar por estos lobos. ¿Será que está bien? ¿Puedo yo orar por los lobos? Eso me tiene que cuestionar, ¿cierto? Pero los lobos son lobos y van a ser lobos. El lobo es lobo. Pero es que a veces nosotros pensamos cosas tan raras de que vamos a orar por los lobos. ¿Puedo yo orar por un lobo? Vea qué interesante esto. ¿Sí? ¿Qué dice mi hermana? Es que me parece que lo malo es no juzgar en la palabra, porque a veces hay comunidades, por lo menos comunidades muy grandes, que tienen un pastor, pero resulta que el pastor no es un pastor de ovejas, sino que es una persona disfrazada que está llevando a todas las personas a la perdición. Entonces, por eso es que dicen que hay que juzgar todo en la palabra. Claro. Porque tenemos que aprender a discernir si en realidad todas las congregaciones son ovejas. Okay. ¿Puedo yo orar por Satanás? ¿Puedo? Pero la palabra de Dios me dice que Satanás también tiene ¿qué? Ministros que se visten, que se disfrazan. Dice: Satanás
se disfraza como ángel de luz. ¿Cierto? Si hemos leído esa palabra, ¿cierto? Dice, Satanás se disfraza como ángel de luz. Se disfraza. Entonces, cuando alguien dice, es que Satanás era un ángel, esa persona ya cayó en el engaño. Ya inmediatamente esa persona cayó en el engaño de creer que Satanás fue un ángel. Vea cómo dice la palabra, ¿no? Dice que Satanás se disfraza. Entonces, cuando alguno dice que Satanás fue un ángel, esa persona ya se comió el cuento, el engaño. Él ya está diciendo lo que dice la palabra, ¿cierto? La palabra dice que Satanás se va a disfrazar como ángel. Y cuando alguien dice que Satanás era un ángel, esa persona ya cayó en el engaño. Ya esa persona cayó en el engaño de pensar que Satanás era un ángel. Ya. ¿Sí lo entendemos? ¿Sí lo podemos entender allí? Esa persona ya está engañada. Al que le diga a usted que Satanás fue un ángel, esa persona ya cayó en la palabra que dice Satanás se disfraza como ángel, y esa persona lo creyó. No era ningún ángel. La palabra nunca dice que Satanás fue un ángel. Y dice que sus ministros se disfrazan ¿como qué? Como ministros de justicia, dice. O sea, sus ministros son todos los que siguen la maldad, el mal, los que hacen la obra de Satanás, siguen sus disoluciones. Entonces la pregunta, aquí vienen preguntas bastante interesantes. ¿Puedo yo orar por ellos? A ver, esa pregunta yo creo que en algún momento alguien dirá, sí, yo creo que sí. Yo he escuchado a algunos que dicen que Judas se salvó. A otros dicen que yo puedo orar para que Judas pase de un lugar a otro. Otros aún más absurdos he escuchado que dicen que pueden orar para que Satanás sea salvo. Yo lo he escuchado. ¿Cierto? En el libro de Jeremías, en el capítulo 13, en el versículo 23, dice de la siguiente manera, mire. Jeremías 13, 23. ¿Qué dice Jeremías 13, 23? Esto inclusive en las Sagradas Escrituras está escrito que nuestro Señor Jesucristo dice, ustedes no me han dicho sino a mí, yo estoy orando por vosotros porque Satanás me los está pidiendo. O sea, ahí está el mismo nos está mostrando que Él está orando por sus ovejas. ¿Por quién, hermano? Por sus ovejas. Por las ovejas, ¿cierto? Por las ovejas, por las ovejas. El Señor no habla de que Él va a orar para que los lobos se salven. ¿Usted ha escuchado la palabra que diga que Él está orando para que los lobos se salven? No, eso no existe. Eso no existe. Eso existe en la filosofía. La filosofía permeó las comunidades y la gente hoy en día, el humanismo ha llevado a que las personas se salgan de la palabra de Dios y piensen que pueden ser o hacer cosas mejores aún que las que el Señor ya ha hecho. Entonces, de esa manera, dicho de otra manera, las personas piensan de que el lobo, pues es el lobo, yo puedo orar por el lobo. Bueno, pues vuelvo y hago la pregunta, ¿puedo orar yo por el lobo? Pastor, es que, o sea, yo tengo una duda. Sí, señor. A veces confundimos las cosas porque pues todos somos ovejas para el Señor. Sí, señor. Y somos sus ovejas. Pero en el momento en que hacemos algo mal o actuamos de una manera inadecuada, somos catalogados, como usted lo dice, lobos. Pero yo lo que pienso que se debe decir es que en ese caso las personas son ovejas descarriadas. Sería como el ideal, ¿no? Es mi forma de ver, ovejas o ovejas descarriadas. ¿Hay ovejas descarriadas? Sí, sí hay ovejas descarriadas, ¿cierto? Sí, sí. A la persona la definen como oveja. Sí, sí hay ovejas descarriadas. Pero ojo todo esto, mire. Leamos esa parte. Gracias, mi hermano, por el aporte, muy bueno. Muy bueno. ¿Sí hay ovejas descarriadas? Sí, sí hay ovejas descarriadas. De hecho, las ovejas descarriadas son las que el Señor dice que Él va a venir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Cierto? Él dice, yo no vengo sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, cuando las ovejas andan por ahí perdidas, sí, andan perdidas por ahí. Cuando la oveja escucha la voz del pastor, dice la palabra de Dios que ellas lo van a seguir. Eso es muy claro en la palabra de Dios, ¿cierto? La oveja
va a seguir a su pastor. Las ovejas, dice, ellas me van a conocer y van a conocer mi voz y van a saber que soy yo, el buen pastor, y me van a seguir, ¿cierto? Dice, y a otros no seguirán. O sea, a otros no van a seguir, me van a seguir a mí, ¿cierto? Pero ¿cómo andábamos nosotros por ahí? Pues andábamos descarriados. La palabra lo dice, la palabra dice que, bueno, él vino a buscar lo que se había perdido. Estábamos las ovejas perdidas de la casa de Israel. Andábamos perdidos, haciendo lo malo. Creo que ahorita hace un rato el pastor leía algo, creo, sobre cómo andábamos nosotros en las naciones, dice la palabra de Dios, haciendo dispersos, haciendo lo malo. Y hoy en día escuchamos la voz del Señor y decimos, este es el buen pastor. Este es, sigámoslo a Él. Él es el buen pastor. Y nuestra vida empezó a cambiar, ¿cierto? Él ya nos ha empezado a renovar, a cambiar. Y nuestra vida empezó a cambiar, ¿cierto? A ser transformada. El llamamiento del Señor es a no pecar más, no a continuar en lo mismo, porque muy seguramente algunos que piensan que pueden estar haciendo lo que quieran hacer, pues dice la palabra de Dios que están engañados. Dice que están engañados. ¿Cierto que sí? Vea, la niña dice que sí. Están engañados. Están engañados. Pero la interrogante que hace mi hermano es válida en el sentido de que andábamos descarriados. ¿Sí? Andábamos descarriados, como ovejas que no tienen pastor. Eso dice la palabra de Dios. Estábamos descarriados, estábamos perdidos, pero nuestra condición era de ovejas que no tenían pastor. Nuestra condición no era de lobos que no tenían pastor. Nuestra condición no era ¿de qué? De cerdos que no tenían quien los cuidara. No, la palabra de Dios dice que éramos ovejas, aun cuando andamos por ahí descarriados. El Señor dice que éramos ovejas que no teníamos el pastor, que todavía el Señor no había venido por nosotros, estábamos ahí perdidos, ¿cierto? Eso es lo que dice de nosotros, es la condición nuestra. La condición de oveja siempre ha sido oveja. La oveja no era un lobo. La oveja no era un lobo. Ni el lobo se va a convertir en oveja. No sé si esto de pronto a veces uno dice, no, es que pues yo era un lobo, pero hoy en día soy oveja. No, usted no era un lobo y hoy en día se convirtió en una oveja. No, usted era una oveja descarriada. ¿Cierto? El lobo se disfrazó de oveja, o sea, se disfrazó, por más que no va a dejar de ser un lobo. El lobo no dejará de ser lobo. Usted era una oveja que estaba descarriada, pero era oveja. ¿Sí? Era oveja. No era lobo. No puede ser un lobo y después se convierte en oveja, No. o una oveja y después se convierte en un lobo. No. O es hijo o no es hijo. Correcto. Una oveja renovada, nueva criatura, vuelva a comportarse como un lobo. Correcto. Eso tampoco existe. No existe. No existe. No, es que él era oveja, pero hoy en día está lobo, pero de pronto vuelve a ser oveja. No, eso no existe. Tal cosa no existe. Mire, en el libro de Pedro dice... Sí, pero disculpe un momentito, que es que por razón de la pregunta quiero leer algo acá. Dice, hubo falsos profetas entre el pueblo, como también ustedes habrá falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, llegando aún hasta negar al soberano Señor que los compró. Estoy leyendo la Reina Valera 2015. Acarreando sobre sí mismo destrucción, una súbita destrucción. Ustedes dicen destrucción repentina, ¿cierto? Dice, muchos seguirán su disolución. Aquí dice la sensualidad de ellos, por causa de ellos será... Bueno, yo me sé, como que me sé mejor el otro. Porque sí. Por causa de los tales... Aquí, ok. Dice, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia hará mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. ¿Qué dice allí? Esa palabra, esta parte del versículo, como que, no, porque yo creo que el lobo puede volver a ser oveja. Yo pienso, nosotros a veces pensamos eso, ¿cierto? Pensamos que somos, entre comillas, a veces como más buenos que Dios. Y que yo creo que el lobo se puede convertir en oveja. O sea, yo en mi corazón yo tengo que el lobo se puede convertir en oveja. No, porque en el Señor no es verdad. En el Señor el lobo es lobo y la oveja es oveja. El lobo nunca se va a convertir en oveja. No, así yo lo anhele todo lo que yo quiera anhelar. Yo anhelo que el lobo sea oveja. Pero pues no, él seguirá siendo lobo. Otra cosa muy importante, la oveja nunca se va a convertir en lobo. Y la oveja, por supuesto, nunca se va a convertir en lobo. Así es. O sea,
Persecución, nada, ¿cierto? Así es, pastor. El hermano buen aporte, o sea que somos ovejas, hemos sido ovejas descarriadas. Correcto. Pero luego cuando el Señor tocó nuestra vida, pues nosotros hemos... Entonces Él nos ha mostrado el camino, ¿cierto? Ya dejamos de ser descarriados y empezamos a caminar en el camino, ¿cierto? Pero seguimos siendo ovejas. Eso es lo importante, entender, ¿ve? Que seguimos siendo ovejas, que éramos ovejas. Hay una cosa interesante en todo eso, pastor, y es el hecho de que ¿cómo podríamos nosotros saber si esa oveja descarriada ya volvió a pedir? ¿O cómo podemos saber si realmente es oveja o cómo podemos realmente saber si es descarriada? La palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, así es. Entonces, de cierta manera, sí, en unos momentos ha habido un descarrilamiento, por así decirlo, un estado de estar por fuera del redil, pero en el momento debe de pronunciarse, deben manifestarse los frutos de que verdaderamente sí somos ovejas o no. Correcto, correcto. Hay ovejas que les ha pasado, por ejemplo, lo que le pasó a la mujer que fue tomada en adulterio, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando ella fue cogida en adulterio, bueno, todas esas son representaciones del pueblo de Israel, ¿no? Porque siempre habla de la mujer. Entonces, a veces uno dice, ¿por qué no estaba el hombre? No, porque, bueno, uno dice cosas, ¿no? Uno dice, no, es que pues, ¿dónde está el hombre? El hombre andaba escondido, ¿quién sabe dónde andaba? No, pero cuando miramos y entendemos por qué solamente apareció una mujer, porque estaba representando allí el Señor al pueblo de Israel, que es la mujer. Por eso no trajeron tampoco dos. La representación es clara. El pueblo es la mujer, ya. Y anda perdida y anda en adulterios. Esa es la mujer, ¿sí? Básicamente es eso. Que no apareció el otro, bueno, pues no apareció, ¿sí? Y nosotros decimos que dónde andaba, que esto, que lo otro. Pero bueno, básicamente la representación allí es la mujer. ¿Y la mujer quién es? Israel, ¿cierto? La mujer es Israel. ¿Que anda con quién? Anda en fornicación, anda en adulterios. Eso es Israel. A la ramera, ¿cierto? ¿Y qué le dice el Señor a la mujer, a Israel? ¿Qué le dice? Le dice, no te condeno. No te condeno, porque el Señor no condena a su pueblo. El Señor no va a condenar a su pueblo. Porque a su pueblo, el remanente, dice la palabra de Dios, va a ser salvo, ¿cierto? Hay un remanente escogido para salvación, de los cuales somos nosotros. Nosotros hacemos parte de ese remanente escogido para salvación y somos parte de esa mujer, de ese remanente que el Señor llama y dice, ¿qué le dice a su pueblo? No te va a condenar, pero vete y... No dice peque menos, ¿cierto? No dice peque un poquito menos, bájele un poquito, ya no se pase tanto, está como bueno... Le dijo, vete y no violes más la ley. Eso fue lo que le dijo, ¿cierto? Le dijo, vete y no, porque esa mujer pues andaba violando la ley de Dios. Esa mujer somos nosotros. Y andamos violando la ley de Dios. Entonces el Señor le dice, vete y no violes más la ley de Dios. Eso es lo que el Señor está diciendo, ¿cierto? Mire, decía, aquí en el pasaje de Pedro, capítulo 2, dice 2 de Pedro 2:3, dice, 2 de Pedro 2:3, dice, en la segunda parte, después del puntito que está allí, dice, sobre los tales, ya de largo la condenación no se tarda, ¿ve? Y su perdición no se duerme. Entonces, ¿qué está diciendo acá el Señor? Sobre los tales, ore por ellos. Bueno, a mí humanamente, como que porque hay iglesias muy humanistas, que se han salido de la palabra de Dios y han entrado al humanismo. Y el humanismo, pues, en el humanismo se dicen muchas cosas. Hay mucha filosofía. Y las personas piensan que esta filosofía y este humanismo, pues es mejor que la misma palabra de Dios. Porque yo voy a la palabra de Dios y ella me dice que sobre los tales la condenación, pues no se tarda. O sea, ya el Señor dice, pues son lobos rapaces, son lobos. Y a ver, entonces ahí vienen algunos, ¿no? Vaya, fuerce al lobo a entrar. Bueno, pues si usted fuerza al lobo a entrar, el lobo va a venir y el lobo, por su condición del lobo, él se va a ¿qué? Él se va a comer las ovejas.
El lobo no va a venir aquí a sentarse feliz y contento al lado de unas ovejas. No, él viene y se sienta, ve las ovejas y se las quiere devorar. Porque es lobo. No sé si estamos entendiendo bien eso, pero es por eso el Señor hace este tipo de símil. Él hace ese tipo de símil no de gratis, no es porque Él se le ocurrió. No. Mi hermana, ¿qué nos quiere decir? No es que esa persona es muy buena, es muy buena, pero que dice, para mí era buena, pero para el Señor, ¿qué dice? No hay ningún... Pues si para el Señor no era, o vivía en perversión, por ejemplo, una persona que vive en perversión, ¿qué pasa? Político que congregue cada 8 días y nunca dejó de robar. Nunca deja robar. Cualquier persona. Ok. Y murió y era un ladrón. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces viene el humanismo, ¿no? Viene el humanismo. No sé, de pronto al final, él de pronto allí, entonces decimos mucha cantidad de cosas en nuestro humanismo. ¿Por qué? Porque el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz. Entonces sacamos el ladrón en la cruz siempre como que es el ejemplo, ¿no? Entonces, ahí el ladrón en la cruz. Entonces, no diga nada porque el ladrón en la cruz. Pero se nos olvida que hubo 2 ladrones en la cruz. ¿Cierto? No 1, 2 ladrones. ¿Cierto? 1, el Señor tuvo misericordia de ese 1. Pero ¿por qué cuando hablamos del ladrón en la cruz no pensamos en el otro ladrón en la cruz? ¿Por qué no pensamos en ese? ¿Por qué no pensamos en que el otro que escuchó lo mismo, oyó lo mismo, el otro y no se salvó? ¿Por qué no pensamos en ese? ¿Por qué pensamos humanamente siempre en el ladrón que se salva? En el que el Señor salvó. ¿Por qué no pensamos en el otro? ¿Cierto? Y los dos injuriaban. Pero el ladrón en la cruz dio testimonio de que él reconoció al Señor Jesucristo como Dios. Por eso la palabra de Dios dice que había frutos. Dice, por sus frutos los conoceréis. Y hasta en eso el Señor no falló. Hasta en eso, Dios. Ese Señor que está allí está dando fruto. Y hasta el día de hoy, ese fruto permanece. Hasta el día de hoy nosotros escuchamos de ese fruto, de ese testimonio. ¿Cierto? Todavía estamos escuchando ese testimonio. Así que hay cosas que nosotros como que discernimos muy ligeramente, muy a la ligera. Y no vamos a profundidad en esto. Mire, en el libro de Jeremías les decía, ¿cierto? Jeremías no, en Nehemías, Jeremías dice... No, el ladrón no se salvó porque se arrepintió a última hora. Sí, claro. Claro, es que se suele interpretar ese pasaje como que tengo el último chance al final del camino, ¿cierto? Allá al final del camino yo ahí estoy ya en exhalando mi último aliento de vida y entonces ahí como que, ya Señor, acuérdate de mí y ya me salvé. Como que muchos, pero vuelvo al punto. ¿Y por qué el otro que estaba exhalando su último hálito de vida no se arrepintió? ¿Ve? Porque el otro que también estaba en un momento ahí de muerte, ¿cierto? Muriendo, estaba agonizando, estaba sufriendo también pues, lo que era el castigo en ese madero. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. ¿Por qué pensamos en el que sí se arrepintió a última hora y por qué no pensamos en el que ni en el último momento se arrepintió? ¿Cierto? Ni en el último momento él se arrepintió. ¿Por qué no pensamos en ese? Porque somos muy humanistas. Porque somos dados a eso, a buscar la parte humana, pero no la parte bíblica, ¿cierto? El corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas. Jeremías capítulo 13, dice así la palabra del Señor, mire, dice así. Jeremías capítulo 13, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, versículo 23. Mire, Jeremías 13, 23, dice... A ver, mire esta pregunta que hay acá. Dice, ¿podrá el etíope cambiar de piel? ¿Cuál es la piel del etíope? Morenita, ¿cierto? Así bien cargadita, bien cargadito de melanina.
¿cierto? Dice el etíope. Dice, ¿podrá el etíope cambiar de piel? ¿Podrá? Dice, ¿y el leopardo sus manchas? A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no puede? Porque él es etíope. Porque él nació así. Él nació etíope. Él nació en esa raza, en esa piel. Y porque el leopardo no puede tampoco cambiar sus manchas. Porque es leopardo. Porque nació leopardo. El Señor lo diseñó leopardo. Y así usted le bañe y le eche jabón y estropajo al leopardo, usted no le puede quitar las manchas al leopardo. Mire lo que dice, lo que termina diciendo esto, ¿no? Dice, así también tampoco ustedes podrán hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Aquí hay unas imposibilidades que son bastante interesantes. Así tampoco ustedes podrán hacer el bien, estando habituados a hacer el mal. Vea todo eso que es interesantísimo. Entonces, miren, mis hermanos. Bueno, quiero que vayamos aquí a este proverbio. Dice Proverbio capítulo 26, versículo 11. Proverbio 26, 11, mire. Proverbio 26, 11. Entonces, ya creo que es importante que nosotros dejemos a un lado el mal entendimiento de pensar que nosotros pues, éramos lobos. Yo era lobo. Asimismo, el mal entendimiento de pensar de que yo en el Señor no soy del pueblo de Israel. No, ellos son uno y nosotros somos otros. No, si nosotros no somos parte del pueblo de Israel, no podemos ser salvos. Eso es claro en la palabra de Dios. Si nosotros no somos parte del pueblo de Israel, nosotros no podemos ser salvos. Eso es claro. Bueno, Proverbios, ¿qué dice Proverbios acá? Proverbios 26, 11. ¿Qué dice? Así es el necio, dice, como perro que vuelve a su vómito. Así es el necio que repite su necedad, ¿cierto? De donde Pedro tomó este pasaje que está en la ley, en los profetas, los salmos, está aquí en los proverbios, está aquí en las escrituras, y Pedro no se lo inventó, y entonces Pedro lo trajo como ejemplo para unos lobos, ¿cierto? Trajo como ejemplo para explicar, para aplicarlo, amén, sí, así es. Y entonces ahí en el pasaje que estamos ahora leyendo en 2 de Pedro 2:22, 2 de Pedro 2:22, miren mis hermanos, dice, recuerde que allí ese pasaje habla sobre, bueno, voy a leerlo todo así rápidamente, mire, voy a leerlo rápidamente. Ojo, dice, 2 de Pedro capítulo 2, versículo 3, estaba en el 3, voy a leerlo rápidamente. Dice así, miren mis hermanos, dice, hablando de los falsos profetas, ¿no? Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, los van a usar. Ellos usan las personas, manipulan las personas. De eso está hablando la palabra de Dios, de la manipulación. Dice que hacer mercadería es manipular la gente para sus propósitos. Ellos tienen sus propósitos, algunos económicos, de control, sociales. Bueno, hay 1000 propósitos. Hay muchos propósitos por los cuales una persona puede manipular a otra. Dice que ellos van a hacer mercadería, van a manipular la gente. Y nosotros conocemos, eso existe, ¿cierto? Hay personas que tienen, entre comillas, labia, decimos nosotros, ¿cierto? Decimos, ese tiene mucha labia. Tiene mucha labia, pero labia, o sea, pero manipulador, ¿cierto? Manipulador, la labia no salva, dice mi hermana, sí, así es. Manipuladores, y tienen eso ahí en su boca, siempre están
manipulando las palabras por un lado, por otro lado, ¿cómo dice la palabra de Dios? Con palabras suaves y lisonjeras, te lisonjea, eres muy bueno, eres excelente. Eso se ve en todos lados. Las ofrendas y ponen la música de fondo, la luz, Sí. el pastor baja la voz, habla bonito. Entonces voy a sacarles plata a la gente y entonces la cancioncita, ¿no? Póngame la cancioncita de sacar plata. Con eso sacamos platica, claro. Hermana, así es, así funciona. Así funciona. La sensibilidad y entonces usted escuchando la cancioncita y al ritmo de la cancioncita usted va y saca y da platica. Y de paso baja la voz. Y le bajan la voz. No, ahora les hablo suavecito porque va a pedir plata. ¿Cierto? Entonces ahí hablan de otra forma. Entonces ahí sacan su voz medio afeminada y hablan ahí, suavecito, ¿no? Eso es una técnica de manipulación. Son técnicas de manipulación. Programación neurolingüística. Eso. Comienzan a manipular por medio de la mente cosas, Claro. sonidos, tono de voz. Claro. Y comienzan ahí a... Saben cómo hacerlo. Y especialmente, oído, mis hermanas, oído, especialmente la palabra de Dios dice, ojo, porque ellos se meten a través de las damas. Saben hacerlo. Saben con su labia manipular a las damas. Lo saben hacer. Lo saben hacer. Recuerda que la serpiente con su astucia engañó ¿a quién? A Eva, dice la palabra de Dios. Y ahí viene otro animal, ¿no? La serpiente. La serpiente. Hay personas que tienen comportamientos de serpientes. Son astutas y su astucia la usan para eso, para engañar. Cuando una persona tiene esa astucia o usa esa manipulación para engañar a otros, y especialmente a las damas, las damas son más sensibles, y eso es verdad, son más sensibles. El Señor las creó así, con una sensibilidad diferente a la nuestra, a la de los varones. Entonces por ahí la culebra va y se mete por las damas. Eso desde el principio. Allá desde el principio está sucediendo eso. Se meten a través de las damas y la palabra de Dios dice que inclusive hay ejemplos, dice la palabra que se meten en las casas y hacen oraciones y las endulzan y una cosa y otra. Y bueno, eso es bíblico. Así que hay que tener mucho cuidado. La palabra de Dios dice, son serpientes. Son serpientes. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Ve qué interesante eso? La palabra de Dios, cómo usa ese símil para decirme qué clase de persona es esa. Me dice, es una serpiente. Entonces yo digo, bueno, ¿puedo orar por la serpiente? No, voy a orar por la serpiente. Reunámonos, hermanos, vamos a orar por las serpientes. ¿Eso existe? No existe. Yo no me puedo reunir a orar por las serpientes. Yo no sé si ahora sí estamos entendiendo mucho mejor cómo el Señor nos lo muestra, porque si yo no me... Bueno, vamos a reunirnos hoy en nuestro grupo de reunión y vamos a orar por los lobos. Hay un par de lobos por ahí, pero vamos a orar por ellos. No, eso no existe en la palabra de Dios. No existe. La palabra de Dios dice que hay que orar por las ovejas, ¿cierto? Por las ovejas, no por los lobos. Entonces, mucho ojo con eso. Dice, versículo 4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, esas cosas siempre vienen preguntas interesantísimas, ¿no? Aquí hay una situación, mire, no sé, yo creo que todos la recordamos esta situación. Aquí está el Señor y le dice a Abraham, voy a ir dice la palabra de Dios que él no va a hacer nada, así que se lo revele a sus siervos los profetas, ¿cierto? Entonces le dice a Abraham, voy a ir a destruir a Sodoma y a Gomorra y a Adma y Seboín, ¿cierto? Y Zoar, pero Zoar se salvó, ¿no? Entonces, voy a ir a destruirlos. Y entonces el Señor, Abraham le dice, no, pero Señor, pero si hubiesen 50, pues entonces,
Entonces, vea, eso es muy interesante porque yo puedo entender muchas cosas. ¿Por qué Abraham no dijo, espere señor, voy a orar por ellos? Ya el Señor le estaba diciendo que lo que iba a hacer, ¿cierto? ¿Y por qué Abraham no dijo, espéreme señor, pues que yo soy Abraham, soy padre de la fe? Entonces, pues yo tengo mucha fe, voy a orar por ellos, voy a reunirme con mi familia, vengan todos, vamos a orar por Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín y Zoar, y vamos a orar por ellos. Vamos a hacer un grupo de oración, vamos a orar por ellos. ¿Por qué no lo hizo? Ya el Señor le había dicho, voy a ir a destruirlos. Voy a destruirlos. Pero Señor, de pronto dentro de todos esos hay 50. Y bueno, si hay 50, no los voy a destruir. Y en ese momento es como la oración, ¿no? Pues, Señor, de pronto hay 50, no lo vas a destruir. Señor, es como decir yo, Señor, no vengas al final de los tiempos a destruir el mundo porque, Señor, ten misericordia, de pronto hay 50. No van a haber 50. Eso es interesante y yo me hago muchas preguntas con eso, ¿cierto? No van a haber 50, qué interesante todo eso. Pero el Señor dice, los voy a destruir, porque Él dice, como en los tiempos de Sodoma, Gomorra, como en los días de Noé, así va a ser mi segunda venida. Hallará fe en la tierra, ¿cierto? Sí. Procurad entrar por el camino angosto, dice el Señor. Entonces ahí está Abraham orando el Señor, pero si de pronto hay 20, 15, 10, dijo, no lo haré. No había ni siquiera porque Abraham está diciendo, Señor, pero no, ya, el Señor había determinado eso y Él lo iba a hacer. ¿Por qué? Porque ellos ahí habían serpientes, lobos, perros, cerdos, caballos y había una ovejita. Una ovejita había. Y a la ovejita el Señor la sacó. Pero a los cerdos, lobos, perros, caballos, culebras, ¿qué pasó? Los destruyó, ¿cierto? Es interesante todo eso. Como dice el libro de Lucas, ¿no? Acordaos de la mujer de Lot. Acordaos de la mujer de Lot. Solo fue Lot y las dos hijas, pero las dos hijas andaban también en malos caminos, ¿no? Andaban en malos caminos. Igual por eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis, y aún mandando todas esas cosas, no se arrepintieron. No se arrepintieron. Todas estas cosas así es. El Señor, ¿Por qué no se arrepienten? Apocalipsis capítulo 9 no dice eso. ¿Por qué no se arrepienten las personas? ¿Por qué? Porque el Señor, las personas dice, y el testimonio de Apocalipsis capítulo 9 dice, y aún después de estas plagas, que murió la tercera parte de la tierra, dice, ni aún así se arrepintieron, ni aún así. ¿Por qué no se arrepintieron? Esas son preguntas que yo me hago. Y entonces, ¿por qué estoy yo aquí sentado? Porque el Señor me trae, porque el Señor me dice, mis ovejas me van a seguir, porque yo lo estoy siguiendo, porque otros, a pesar de que uno los invita, pues no quieren venir, Porque a nosotros, que aún no queriendo venir, venimos. ¿Por qué nos reunimos? Aún no queriendo en muchas ocasiones, porque el Señor dice que Él es el que pone el querer, ¿cierto? En muchas ocasiones tengo sueño, tengo pereza, tengo otras actividades, tengo un partido de fútbol, tengo mucho trabajo y como dice el Señor, vaya y dígales que vengan y cada uno saca su excusa. No tengo una excusa, no, mi esposa, mis hijos, mis negocios y bueno. Pero es que esa es la voluntad del Señor, Él es quien nos pone el querer, pone el hacer. Amén, mi hermano, amén. Él es el que pone el querer. ¿Qué pasó con los que sacaron los culpas? No, es que tengo voy a ir, lo voy a probar. No, es que voy a ser casado. ¿Qué pasó? Ellos no eran dignos. Pastor, si no pone el querer y el hacer. Si el Señor no pone el querer y el hacer. Claro. Pero nosotros, las ovejas. Bueno, nosotros, las ovejas. Bueno, no me queda más tiempo para continuar. Por eso qué orgullo y qué privilegio el estar acá. Continuará. Acá, porque si lo ha puesto en nosotros, o sea,
Amén. wow, el Señor. Permítame, yo trato de terminar de leer este pasaje que está en el capítulo en Pedro. Dice, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos? ¿Qué dice allí? El Señor dice, sabe librar de tentación ¿a quiénes? A los piadosos, dice. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Que el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros, siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros, que siga poniendo el querer como el hacer en cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros mucha paz. Amén. El Señor Jesús nos bendiga, mis hermanos.